muchachos, no, antes de empezar, no podemos desligar, digamos, de la parte anatómica a la parte funcional, porque ambas estructuras se estudian en el aparato, perdón, en el sistema endocrino. Y la función de regulación lo hace normalmente el hipotálamo. Y la hipófisis, que forma parte, es un eje: hipotálamo, hipófisis y todas las demás glándulas, ¿no? Entonces hay un eje. Sin embargo, el hipotálamo, que es parte del diencéfalo, también cumple con otras funciones nerviosas, como por ejemplo es el centro del hambre, de la sed, de la saciedad, regula la temperatura corporal, regula la función sexual, regula lo que es el ritmo circadiano, o sea, estado de sueño y vigilia, regula los estados emocionales. Entonces, tiene una múltiple función el hipotálamo. Pero como te decía, no podemos delegar esta parte inicial para entenderlo, ¿no? Que tiene una función endocrina. Bien. Ahora, dentro de esta función endocrina, muchachos, miren acá. De manera de introducción podemos entender que el hipotálamo, ¿cómo regula? Cuando yo te digo regula la hipófisis, es porque va a producir hormonas liberadoras. Cuando leas RH, esto de acá, RH significa hormona liberadora. Hormona liberadora de qué? De tirotropina. ¿Pero quién es la tirotropina? La TSH. ¿Sí? Hormona liberadora de corticotropina, o sea, ACTH. ¿Sí? Hormona liberadora de gonadotrofinas. Y las gonadotrofinas son dos: LH y FSH. Y aquí es donde cambia. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Cuando uno estudia hipófisis, primero estudia la hormona de crecimiento, ¿no? Que es, digamos, la hormona más importante de la hipófisis. Pero el detalle es que en el caso de la hormona de crecimiento tiene dos hormonas, una que la libera y una que la inhibe. La que la libera es la de acá, pues, ¿no? La que tiene las siglas. Pero ¿quién inhibe a la hormona de crecimiento? La somatostatina. Hay una somatostatina pancreática, que no es igual que la somatostatina hipotalámica, ¿ya? Tienen el mismo nombre. Y la dopamina, que inhibe a la prolactina, ¿ya? Inhibe a la prolactina. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el hipotálamo? Produce hormonas liberadoras. ¿Y que estas van a actuar a dónde? En la hipófisis. Sin embargo, hasta ahí estamos entendiendo que el hipotálamo produce hormonas que solamente se encargan de estimular esta producción, pero nada más. Sin embargo, no es así. El hipotálamo también produce dos hormonas que tienen una acción específica, pero estas hormonas se almacenan aquí, ¿correcto? Estas dos son hormonas hipotalámicas, por si acaso, pero que se están almacenando en la hipófisis posterior. Desde ahí también yo pienso, el hipotálamo debe tener una conexión directa, ¿correcto? Con la neurohipófisis, a la cual también se le llama hipófisis posterior. Ya. Salimos de eso. Y el último punto de esta parte introductoria es este. Cuando se produce una hormona, te dije yo, existe un eje. Este eje, ponemos el ejemplo. La hormona del varón, testosterona. ¿Quién la produce? Células de Leydig. ¿Dónde están las células de Leydig? En el testículo. Pero ¿quién estimula la producción la producción a nivel testicular? La LH. ¿Quién produce la LH? La hipófisis. Pero ¿quién estimula la producción de LH? La GNRH. ¿Quién? El hipotálamo. Entonces hay un eje. ¿Sí o no? Cuando esta hormona alcanza sus niveles, ¿qué es lo que sucede? Envía señales tanto al hipófisis como al hipotálamo para que ya no se produzca. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Retroalimentación negativa. Se produce la producción, alcanza un nivel y luego se envía señales para que ya no se siga produciendo. ¿Sí? Eso es lo que normalmente debe pasar. Pero en el embarazo no sucede eso. En el embarazo, por ejemplo, ¿qué tenemos? Estrógenos.
¿Quién produce los estrógenos? El ovario. Pero ¿quién estimula en el ovario? La LH. Y lo mismo, ¿quién estimula la LH? ¿O quién produce la LH? La hipófisis. ¿Y quién estimula la producción de LH? La hormona liberadora de gonadotropina. Solamente que como en el embarazo todo tiene que crecer, entonces mientras más hormona es más el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llama retroalimentación positiva. ¿Sí? Positiva. Esos estrógenos, ¿cuándo van a caer? Cuando ocurre el parto. ¿Por qué? Porque ahí quien estimula es la placenta. Sacas a la placenta y ya no va a haber el estímulo. Entonces empieza a caer. ¿Sí? Entonces hay dos, pero normalmente, o sea, la más común de todas es la retroalimentación. Tomando en cuenta eso, muchachos, tenemos que nuestro estudio de hoy es el hipotálamo. El hipotálamo se va a encontrar en el diencéfalo. Este diencéfalo obviamente ocupa la parte central, acá, y nos vamos ubicando poco a poco para poder llegar al hipotálamo. Hemos estudiado médula, hemos estudiado bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces, cuando yo voy a estudiar el hipotálamo, que es todo lo que está en verde, yo necesito que los límites. Y los límites es un límite anterior, esto se llama lámina terminal. Abajo vamos a encontrar la hipófisis, pero este es el límite, el tallo hipofisial, el plasma óptico. Y por supuesto, arriba, mira, esta estructura que yo veo acá no se ve ahí, me refiero, o sea, haciendo la analogía, está detrás, que sobresale, no está aquí, está detrás, ¿sí? Eso que está detrás y que te da esta forma se llama tálamo. Por eso es que se llama hipo es debajo, ¿no? Tálamo. Y acá, ¿qué tenemos? Aquí debe de tener cuidado, porque esto de acá, ¿quién es, muchachos? El mesencéfalo. Pero el mesencéfalo, si recordamos, tiene la parte posterior, y acá estaban los colículos. Pero ¿quién estaba adelante? Los pedúnculos. ¿Y qué había entre los pedúnculos? La fosa interpeduncular. ¿Y qué había dentro de la fosa? Los cuerpos mamilares. Esos cuerpos mamilares van a estar acá y van a ser el límite posterior. ¿Correcto? Anterior, inferior, superior, posterior. Recuerda que lo que tú estás viendo es en un corte sagital. ¿Sí? Y nada más para aprovechar, tenemos al hueso esfenoides, a la silla turca, al seno esfenoidal. Y no olvides que cuando uno tiene un adenoma es un tumor benigno, pero que todo lo que está en la cabeza nunca es benigno, ¿no? Porque tiene efecto de masa. Pero este tumor puede estimular la producción de hormonas hipofisiales, sobre todo la hormona de crecimiento, y ahí aparece la acromegalia. La acromegalia entonces tiene como causa un tumor. ¿Pero dónde está? En la base. El abordaje no es por arriba, no vas a cortar y sacar todo, ¿no? Sino que normalmente se ingresa por la nariz y van a pasar por el seno esfenoidal, ¿está bien? Y finalmente llegan a la base. Esto va a explicar la llamada cirugía transesfenoidal. Toda persona que tiene un tumorcito de silla turca se aborda por acá y se aspira. Claro, es bien fácil aparentemente, ¿no? El tema es que no afecte otro órgano, que no esté diseminado, porque eso sí es complejo. Pero si se encuentra solamente localizado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos identificado a nuestro hipotálamo. Ahora, veamos entonces los límites. Aquí podemos ver ya señalizado la lámina terminal. Adelante. El límite anterior. El límite superior, el hipotálamo. Aquí normalmente esta línea que tú ves se le llama línea paralela al cuerpo mamilar, que así lo describe la técnica. Y abajo, que había mencionado del tallo, ¿sí o no? Y del plasma óptico. Pero, ojo, te decía que este es un corte que... Pero también hay un corte coronal. Entonces en el corte coronal, para recordar, nos vamos a esta imagen que ya hemos estudiado. Todo esto
No sé si te acuerdas, ganglios basales. ¿No es cierto? Núcleo caudado, ¿sí o no? Globus pallidus. Y acá teníamos a las dos cápsulas. ¿Te acuerdas o no? La cápsula interna, ¿sí o no? Y la cápsula externa. Este es el claustrum y este es la cápsula extrema, ¿no? Afuera. Entonces, esto que ves acá, esto es el tálamo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tálamo. Lo que quiere decir entonces que el hipotálamo se tiene que encontrar debajo, aquí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay, si aquí se encuentra el hipotálamo, esto es la parte media, el límite medial. Y todo esto sería el límite lateral. Entonces, ¿quién está en medio? Una cavidad, el tercer ventrículo, medio, límite medial. ¿Y quién está hacia afuera? La cápsula, ¿sí o no? Y acá, para que lo resumas, cápsula interna y núcleos basales. ¿Ves? Si lo quieres especificar, el núcleo con el globus pálido que se va a encontrar acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos límites tiene el hipotálamo? 6. Anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial. Lateral y medial. Ahora, cuidado con los núcleos. Ahora viene la cosa. Los núcleos del hipotálamo, ¿sí? Que están localizados en 4 regiones. Lo primero que yo me tengo que aprender cuáles son las 4 regiones del hipotálamo. La primera se llama preóptica. En verde, supraóptica. En amarillo, tuberal. Y en rojo, mamilar. Preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar. Cada uno de ellos, cada región, tiene sus núcleos. Y cada núcleo tiene una función. Te había dicho hace un momento que una de las funciones del hipotálamo era regular la temperatura corporal, ¿no es cierto? Pero recuerda algo, no hay un núcleo para la temperatura, hay varios, ¿ya? Muchos libros ponen al preóptico como el que regula la temperatura corporal. Puede ser, por ahí también en la lámina aparece, pero hay más de uno, ¿ya? Entonces no es específico. ¿Cuántos núcleos tiene la región preóptica? 2. El núcleo preóptico medial y el núcleo preóptico lateral. ¿Correcto? No olvidar otra cosa. Cuando uno habla de temperatura, recuerden que la temperatura es un grado de agitación molecular. Esa es la definición de temperatura, grado de agitación molecular. ¿Sí? Y la temperatura obviamente se percibe en una temperatura de 37 grados. Entonces esa regulación de 37 lo hace el hipotálamo, de ahí que se le conoce como el termostato. O sea, cuando este se altera, ¿por qué? Acuérdense de algo, nosotros producimos unos mediadores inflamatorios. Cuando estos se disparan, ¿sí?, se altera el termostato. Por eso es que utilizamos antiinflamatorios. Esos antiinflamatorios tú los conoces en las goticas como AINES. El concepto AINES significa antiinflamatorio no esteroideo. Paracetamol, ibuprofeno. Y lo que hacen es cortar esa cadena para bajar la temperatura. Ojo, muchas veces la temperatura se baja primero con medios físicos. Medio físico, agua, ¿no es cierto? Y ahora, no es agua tampoco, no te vas a sacar agua de la refrigeradora, pues, ¿no? Sino que se utiliza agua a temperatura, ¿no es cierto?, ambiente. Y si no cede, utilizas los aires, ¿correcto? Cuando, ahí viene el tema, cuando una persona tiene una fiebre de 40, a partir de 40, y con aires, ya sea vía oral o vía intramuscular o endovenosa, te inyectan o te ponen a la vena y no cede la fiebre, eso se llama hipertermia maligna. La hipertermia maligna obviamente es aquella fiebre de origen desconocido que no cede con aires. Y se debe de pensar en un problema tumoral. O sea, con un simple dato, como es la fiebre, que no cede, es como el famoso cólico. Miren acá, cuando una persona llega con este famoso dolor acá, ¿no?,
debajo de la costilla. Doctor, cuando como grasa, uy, me agarra y el cólico. Si tú le pones sus medicamentos y la persona se recupera, lo que la persona tiene es un cólico biliar. Pero si la persona llega ya caserito, ha comido algo grasoso y viene con el dolor, con el vómito, y le pones el medicamento y no cede, ¿no? A pesar de, eso es una colecistitis. Y las colecistitis se refieren porque obviamente hay que ver, seguir haciendo estudios para ver si tiene que entrar a una cirugía. Correcto, pero no, voy a repetir. Cuando cede, tiene un nombre. Y cuando no cede, tiene otro nombre. Lo mismo está pasando con el concepto fiel. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a la siguiente región. La región, ¿qué? ¿Cuál era la que viene? Esta es la preóptica. ¿Quién sigue? Supraóptica. Lo de verde. La supraóptica, tenemos algo particular acá. Porque en esta región supraóptica, nosotros vamos a tener acá núcleos, de los cuales dos de ellos están teniendo comunicación, lo que te había mencionado, ¿con quién? Con la neurohipófisis. ¿Eso qué quiere decir? Que son las dos hormonas, ¿sí o no? Que se producen acá, pero que se almacenan acá. Y para eso tienes que acordarte de tu famosa mnemotecnia, ¿no? SAP. Supraóptico para la antidiurética, paraventricular para la oxitocina. ¿Está bien o no? Supraóptico para la antidiurética, paraventricular para la oxitocina. ¿Sí? Ojo, los otros núcleos, ¿en qué participan? Mira, por eso te decía, no existe un núcleo específico para quién. ¿Para quién? Para la temperatura. No existe un núcleo. Pero para ellos sí hay un núcleo. ¿Ya? Bien. La siguiente región de los núcleos acá, ¿quiénes son? La tuberal. Y acá, a la cabeza, estudiamos el núcleo arqueado. El núcleo arqueado, o también se le llama núcleo arcuado. Este núcleo está relacionado con quién? Con la producción de GnRH. ¿Qué significaba GnRH? Hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, esto tiene que ver con una función muy importante. Son hormonas sexuales. Pero los núcleos que vienen a continuación van a estar relacionados con qué? Con lo que es el hambre, la sed y la saciedad. El hambre y la saciedad vienen a ser dos extremos de una misma dimensión. ¿Correcto? Una vez que llegas a un umbral, dejas de ingerir y ahí aparece la saciedad. Obviamente esta saciedad va a tener una temporalidad, porque luego de ahí, del consumo de energía, de nuevo se estimula el hambre. ¿Sí? Solamente que aquí aparece un concepto distinto, que es el apetito. No tengo apetito. En realidad no tienes hambre, porque el apetito es selectivo. Y tú eres de los que estás siempre, ¿dónde es el no? En mi casa. ¿Y dónde es el burro? En mi casa. ¿Y dónde es el no? En mi casa. Entonces, pero cuando esa persona, tú le dices, oye, ¿qué almorzaste? Bueno, almorcé un pollo guisado, pues, con una sopa y menestra, ¿no? Pero, ¿y ahorita qué se te antoja? No, ahorita quisiera un chaufa, pues, ahorita. Entonces la persona, de manera selectiva, come algo distinto. Tú puedes almorzar y a las 2 horas, estando lleno, comes algo distinto, pero algo que te gusta. Entonces el apetito es selectivo. El hambre no. ¿Correcto? Como función fisiológica es hambre. ¿Correcto? Hambre. ¿No? Siempre cuando a veces la mamá llega a la consulta. Mi hijo no me quiere comer. ¿Hace cuántos días, señor? Hace 5 días. Y el chibolo te está desarmando el consultorio. Está que corre, salta, como un niño que no come hace 5 días, ¿no? Y le preguntas a la mamá, usted me ha dicho que me haga su, ¿cómo se llama? Su higadito, no quiere comer. Que le prepare su carne, no quiere comer. Entonces, pero cuando tú le dices, señora, ¿y come golosinas? Dice, ah, sí, eso sí come golosinas. Entonces no es falta de apetito,
no es falta de hambre, ¿no? El problema es la sazón de la mamá, ¿no? Entonces, muchachos, son cosas distintas ahí. Ahora, la parte de lo que es la saciedad, ¿con qué se relaciona? Con una parte gástrica. Hay que recordar que existen unas hormonas que se llaman lectinas y que las lectinas actúan sobre el hipotálamo para lo que es el estímulo de la saciedad, ¿no? Pero eso ya es algo más fisiológico. Quiere decir entonces, muchachos, que acá el ventromedial, el dorso medial y sobre todo esto de acá, ventromedial y el dorso medial se relacionan con lo que es la sed, el hambre y la saciedad. Pero lo que nos interesa acá es el arcuato, que sabes que tiene que ver con GNRH. La otra región viene a ser la región mamilar, ¿no? Pero la región mamilar tiene que ver con qué? Tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque aquí está el sistema límbico, ¿correcto? El sistema límbico. Entonces, de esa manera, culminamos con todo este conjunto de núcleos. Ojo, te he dicho que son cuatro regiones, pero como zonas, es otra clasificación, como zonas, son tres. Hay una zona anterior, hay una zona media y hay una zona posterior. La zona anterior, ¿qué hace? Toma los dos núcleos, las dos primeras regiones, perióptico y supraóptico, ¿correcto? Y las demás serían el equivalente del tuberal y el mamilar. Entonces aquí ya lo podemos ver justamente con este es los núcleos. Acá está el perióptico, ¿no? Y lo tomaría como uno porque recuerden que son dos, ¿no? Medial y lateral. Y acá está tomando justamente a los dos núcleos que van a relacionarse con la neurohipófisis, con la función respectiva. Por eso te mencionaba al inicio, ¿no? Si bien es cierto, no hay un núcleo definido para la temperatura, pero algunos consideran que el perióptico es el que toma el control de la temperatura corporal. Luego viene la zona media. Aquí ya podemos ver el núcleo arqueado, que tiene que ver con la GNRH, que te había mencionado. Y acá estaban estos dos núcleos, ¿no? ¿De acuerdo? Que era de la zona tuberal. Uno con las conductas emocionales y el otro con el centro de la saciedad. Finalmente, el posterior, que vendría a ser el mamilar, que tiene que ver justamente con las emociones, con la amígdala y con el sistema límbico, ¿no? Bien, ahora, bueno, salimos un poco de esto no tiene nada que ver, y entramos aquí. Esto trae el examen, acá, por favor, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender bien qué es una célula hipoficiaria. La célula hipoficiaria es este corte en donde observamos acá en el centro, aquí, al hipotálamo. Este es el tallo hipoficiario. Esto sería que la silla turca, ¿sí? Pero miren, esto que ves en azul es lo que se conoce como el seno cavernoso, ¿sí? Y en ese seno cavernoso nosotros nos vamos a encontrar con que la hipófisis se relaciona con una estructura vascular y con pares craneales, que eso también ya lo conocen. Miren acá, aquí vamos a encontrar que justamente la hipófisis se relaciona con la carótida interna. No olvidar que la carótida interna va a irrigar acá, el de acá, recuerden que ten cuidado con esa palabra, dos tipos de ramas, colaterales y terminales. Las terminales, ya lo hemos visto, forman el polígono de Willis. Olvídate de eso. Pero ¿quiénes son las colaterales? Son dos, las oftálmicas y las hipofisiales. ¿Cuántas hipofisiales le va a dar la carótida? Dos. La superior y la inferior. ¿Está bien o no? Y habría de la izquierda y de la derecha. ¿Está bien o no? Se juntan y forman arcos. Entonces aquí está la carótida interna. Y escúchame para el examen. Cuando te pidan los nombres, lo primero que te tienes que acordar es, oye, ¿qué pares craneales van a estar ahí? Fácil. Escúchame bien, es sencillo. 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 3, 4, 5 y 6. Ahora yo lo voy a ordenar. ¿Quién está en el dibujo cuando te venga? ¿Quién está íntimo o debajo de la carótida? El 6. Abducens. ¿Está bien o no? Entonces tú dices, 3, 4, 5, 6. El 6 lo anulo, porque el 6 ya está acá. Ahora me queda
3, 4, 5. Muy bien. Ahora, esos tres, ¿cómo los ordeno? De arriba hacia abajo. ¿Está bien o no? ¿Quién es? 3. ¿Quién es? 4. Alguien dirá, pero ¿por qué 5 si hay 2? Lo que pasa es que el 5 tiene 3 ramas. ¿Cómo se llaman las ramas? V1, V2 y V3. Este es la V1 y este es la V2. Doctor, y la V3 no está en el seno cavernoso. ¿Correcto? Entonces, 6, 3, 4, V1, V2. ¿Está bien? Y equivócate, ¿eh? Debajo vamos a encontrar estas dos cavidades que ya sabes tú. ¿Quién se encuentra debajo de lo que es la silla turca? El seno esfenoidal. O sea, el seno esfenoidal es el que se va a encontrar en esta parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, recordemos nosotros que la hipófisis se caracteriza porque tiene dos regiones. La primera región, que es la hipófisis anterior, presenta 3 partes, que eso tampoco nos podemos olvidar, que es la pars distalis, la pars intermedia, sino que está acá envolviendo, que se llama la pars tubedalis. No te olvides, las 3 regiones forman parte de la hipófisis anterior, pero la posterior se caracteriza ¿por qué? Porque solamente tiene 2, la pars nervosa y el infundíbulo, el cual forma parte del tallo epifisiario y que obviamente tiene el mismo tejido, por eso derivan del neuroteodermo, que van a unirse al hipotálamo y que también van a tener justamente la comunicación con los núcleos supraóptico y panventricular, que ya hemos hablado. ¿Está bien? Entonces, 3 segmentos ¿para quién? Para la hipófisis anterior y 3 segmentos para la hipófisis, perdón, 2 segmentos para la hipófisis posterior, ¿no? De todas maneras, acá la silla turca, y no olvidar que la hipófisis tiene algo particular, está cubierta por duramadre, siendo una estructura de origen, en este caso de función endocrina, pero va a tener justamente una cubierta de duramadre. ¿Ya? Cuidado con eso. Bien, ahora acá, la irrigación. Para parte de la vascularización, ¿por qué la hipófisis es un órgano que tiene una rica vascularización? Porque se trata de una glándula endocrina. Y ya hemos dicho que las glándulas endocrinas vierten sus productos de secreción a la sangre. Por eso tiene que tener una rica vascularización. Muchachos, hay 2 tipos de arterias. La superior, la hipofisiaria superior y la hipofisiaria inferior. Pero recuerden que hay 2 de cada lado. ¿Está bien o no? Ahora, esta de acá, primero tienes que ver el territorio, ¿no? Porque normalmente esta arteria hipofisiaria, ¿ya? Esta de acá vendría a ser, en el dibujo que estamos viendo, si tú te das cuenta, mira bien el dibujo para que no te palteres. ¿Ves arriba? Esto sería el hipotálamo, ¿sí o no? ¿Sí ves? ¿Y dónde está la conexión? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? La conexión viene para acá, sino que en el dibujo anterior estaba para acá, ¿sí me dejo entender, no? Con esto quiere decir que esto que vendría a ser la neurohipófisis, esta es la adenihipófisis. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir entonces que la arteria hipofisiaria va a, en este caso, irrigar lo que es la pars nervosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Y también la pars intermedia. ¿Estamos de acuerdo? La pars intermedia. Todo lo demás va a ser para la hipófisis superior. ¿Correcto? Pero esta hipófisis superior tiene una particularidad, que esta forma plexos. Hay 2 plexos que se forman, un plexo primario y hay un plexo secundario, ¿correcto? Eso de ahí le da una característica distinta que va a tener, pero no olvidar, ambas arterias derivan ¿de quién? De la carótida interna, te dije, ramas o laterales, ¿correcto? Y finalmente recuerda algo, ¿dónde se encontraba la hipófisis? En el seno cavernoso. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Que así como la arteria, recuerda que como toda arteria se va a ramificar, y conforme se ramifica se vuelve capilar. Entonces, cuando ya se transformó en capilar, van a formar el seno cavernoso. Y finalmente el seno cavernoso va a ir ¿a dónde? A las venas hipotálmicas. Todo empezó en una arteria, la arteria hipofisiaria.
esta arteria va a ir a una región. La de arriba igual, pero la de arriba forma dos plexos. Y luego que se ramifica se forman capilares. Luego de los capilares, seno cavernoso. Y luego del seno cavernoso, venas circulares. Entonces, si lo queremos resumir, se vería así. Ahí tienes a las dos arterias, ¿estamos de acuerdo? Y habíamos dicho que la inferior, ¿te acuerdas o no? ¿A dónde iba? A la neurohipófisis o no, a la parte posterior, pero también a la pars intermedia, justo lo que hemos dicho. Y en el caso de lo que es la superior, forma plexos o no, un primario y un secundario. Una vez que ya se ha hecho toda la ramificación, se va a formar capilares y se drena la sangre. ¿Cómo se drena? Se va a drenar a través de unos vasos que serían los hipofisiarios eferentes. Luego van a ir a los senos cavernosos, de lo que estábamos hablando. Y finalmente van a terminar en las venas hipotálmicas. ¿Correcto? ¿Acá? Ahora escúchame. Aquí se desarrolla un concepto importante. O sea, con toda esa vascularización, voy a volver a ver acá, con toda esta vascularización tenemos que entender que durante, esa es una pregunta clásica, durante el parto, ¿está bien? Deben de saber que, pregunta, ¿durante el parto se pierde sangre? Sí. Una cantidad, pero se pierde. Pero el útero, de estar distendido, tiene que, la palabra es involucionar. Involucionar significa que disminuye de tamaño. Pero para que disminuya tiene que contraerse. Por eso es que cuando uno evalúa tiene que estar el útero contraído, duro, ¿correcto? Eso nos está indicando que está disminuyendo de tamaño. Pero que lo toques todavía de la misma forma como nació el bebé, eso es preocupante. ¿Por qué? Recuerden, lo normal es que se vuelva que hipertónico, duro, ese es hipertónico. Pero ¿qué pasa cuando no hay eso? El concepto se llama atonía. Ahora alguien dirá, ya, pero ¿qué tiene que ver que el músculo esté contraído o relajado con el sangrado? Muchachos, fácil. Las fibras musculares son así y las arterias son así. ¿Me dejo entender? Cuando esta se contrae, ¿se va a cerrar o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y al cerrarse, va a cerrar los vasos. O sea, va a detener el sangrado. ¿Sí? Entonces eso hace la hipertonicidad. Pero ¿qué pasa si esto se mantiene así? El sangrado continúa. O sea, la atonía está directamente relacionada con ¿qué? Un sangrado, con una hemorragia. Y ahí viene el tema. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo hace hemorragia? Hay un secuestro de sangre. ¿Cómo así? ¿Quién es el órgano principal de la circulación? Entonces tu cuerpo lo que hace es secuestrar sangre a él. ¿Para qué? Bombea. Pero en ese secuestro, las arterias de gran calibre, las más grandes, van a perder. ¿Quién es una arteria de gran calibre? La carótida. La carótida. ¿Y a dónde va la carótida? A la hipófisis. Entonces, la glándula hipófisis se puede afectar durante una hemorragia por atonía uterina. ¿Y qué consecuencias trae que haya eso? Que como no va a llegar una adecuada sangre, ¿correcto? No se van a formar hormonas. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama a ese problema? Cuando se afectan todas las hormonas, se llama PAN. ¿Qué es PAN? ¿Qué es PAN? Pan es un alimento del día. Pan es todo. Pan hipopituitaris. ¿Hipo qué es? Emoción. Y pituitarismo viene de pituitaria. ¿A quién se le conoce también como pituitario? O sea que todas las hormonas que producen, todas van a caer. ¿Cómo se llama ese problema? Se llama síndrome de Chico.
Síndrome de Sheehan entonces es un panhipopituitarismo que se produce a raíz de qué? De una hemorragia por atonía uterina. Todas las atonías uterinas me dan Sheehan, no. Es que va a depender del volumen de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira cómo hay una secuencia, ¿no?, que puede afectar a esta región. Y obviamente, ¿por qué? Por la arteria que está llegando acá. Por eso digo, la carótida es una de las arterias principales, por supuesto que sí, pero su volumen puede afectar a esta región. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, muchachos, bueno, ya hemos visto esto de acá. Y esto es la parte final, ¿no? Ya es algo, en este caso, algo fisiológico, ¿no?, sobre lo que sucede. Solamente acá una aclaración, ¿no? Muchachos, no olvidar que las hormonas que se producen a nivel hipofisiario actúan sobre un órgano. ¿Cómo se llama ese órgano donde actúan las hormonas? Blanco o diana. Órgano blanco, órgano diana. ¿Hay un problema acá? Sí. En el caso de la hormona de crecimiento, él debería ir directo al hueso, directamente al músculo, pero ¿por qué se tiene que ir al hígado? ¿Sabes por qué? Porque esta glándula produce un mediador. Es decir, la hormona de crecimiento no puede actuar directamente sobre la metáfisis. ¿Te acuerdan ustedes de la metáfisis? No puede actuar sobre la metáfisis, sino necesita de un mediador hepático. ¿Cómo se llama? Somatomedina. Y la somatomedina, junto con la hormona de crecimiento, actúan recién sobre el hueso. Esa es la diferencia de esta hormona con el resto. Todas las demás van a un órgano blanco, a un órgano diana. Pero en el caso de la hormona de crecimiento, necesita de un mediador hepático, que se da en ese caso. ¿Está bien? Bueno, eso ya no va. ¿Correcto? Bien. Entonces, habíamos acabado acabamos todo lo que es oído, la maqueta. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿No vimos la maqueta de ojo? No, solo la de oído lo que tomamos. Qué vergüenza. Espérate, me llamo a Yoshiro, que venga. De aquí les alcanzo ya solamente quedaría el tema de tiroides. Nada más. Doctor, disculpe, ¿me pueden enviar las diapositivas de ojo? O bueno, menos de la de oído porque nos están poniendo exámenes. ¿Puedo explicar ojo ahorita? Ay, entonces ya me retiro, pero no se olvide de enviar a sus compañeros. Ya para que lo veas. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, pues,